Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de composición y diseño, aprendiendo a componer y lograr mejores fotografías. Esta es la segunda parte del módulo que nos ayudará a, no solamente es importante conocer la técnica, que eso lo vamos a averiguar y aprender a lo largo de este curso, sino también cómo al momento de componer los objetos o personajes tengamos mejores resultados en nuestra fotografía. ¿Sí? Mi nombre es Rocío Montoro y yo les estoy acompañando en todo lo que respecta al curso. Empecemos. Nos vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la composición en una fotografía? Básicamente es pensar qué objetos y de qué manera vamos a colocarlos en nuestro espacio, en nuestro encuadre, para que se logre eh, una buena foto, ¿no? Cabe resaltar que en esto, en la composición, existen reglas, las cuales vamos a ir revisando detenidamente una a una, y cómo esto influye de suma importancia a nuestra fotografía. Entonces, como ya lo hemos mencionado, podemos decir que la situación de los objetos en la escena de la fotografía se llama composición, ¿no? De alguna manera tenemos que lograr que nuestra escena consiga verse armoniosa entre los elementos. Eso quiere decir que siguiendo estas reglas, siguen esta armonía y no se vean desordenadas, no creen confusión al espectador, ¿no? Y en cuanto también, no solamente al orden, sino también podemos hablar del color. Logrando así composiciones agradables y de gran contexto estético. Bien, como ya hemos hablado hace un momento, el encuadre influye mucho al momento de componer nuestros objetos, ¿sí? Aquí en este ejemplo podemos darnos cuenta de cómo un simple paisaje, ¿no? Donde los elementos que lo acompañan es un cielo morado, un cielo azul, ¿no? Una temperatura fría, y en la sección de abajo se encuentra una casa desolada, ¿no? Tonos marrones que acompañan al mismo paisaje. Y bueno, sin embargo, ante esto tenemos, también ocurre esta separación al momento de tomar la fotografía, ¿no? Podemos ver que encontramos tres cuadrantes, ¿no? El primero, donde está situado la casa; el segundo, donde no solamente el punto de atención es la casa, sino también comparte parte del cielo de manera horizontal ambos cuadros; y por último, tenemos un rectángulo parado de manera vertical, en donde también podríamos hacer otro tipo de encuadre. Y ahí también estaríamos empezando a componer nuestra fotografía. Bien, entonces, para conocer un poco más de lo que trata la composición en la fotografía, está compuesta por líneas, ¿sí? Las líneas nos van a ayudar a componer nuestras primeras imágenes. Luego vamos a entender un poco más a fondo qué otras reglas de composición existen, que es un poco más complejas, pero no difíciles de aprender. Bueno, tocando el tema de las líneas, podemos encontrar las líneas verticales, que nos suelen dar fuerza. Segundo, podemos encontrar las líneas horizontales, que nos dan, bueno, la calma, la seguridad, ¿no?
Estas pueden ser largas, pueden ser cortas, ¿no? Dependiendo lo que queramos encuadrar. Luego, la oblicua da la sensación de expresar movimiento, ¿no? Energía también. Y bueno, la recta marca una decisión, ¿no? Entonces, en base a esto podemos jugar con ellas para expresar lo que queramos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta las líneas, en este caso las guías, que al momento de ver nuestra escena podamos separar en nuestra mente y decir, ok, me encuentro en este paisaje, estoy en un escenario y no solamente verlo desde la cabeza, ¿no? Puedo imaginar de por sí ya las líneas en mi cabeza y empezar a componer, ¿no? Y también en el mismo escenario puedo también encontrar líneas, ¿no? Ya sea una línea en el piso, de repente hay un personaje de pie y al costado, un poco más arriba, hay un cuadro, o poco a poco voy encontrando formas que me van a ayudar a componer, ¿no? Ya sea con objetos o con sujetos a fotografiar. Luego, como segunda parte importante, vamos a hablar acerca de los planos fotográficos, ¿sí? ¿Qué quiere decir un plano fotográfico? Quiere decir, es la proporción que tiene el objeto dentro del encuadre, ¿no? Estos nos ayudan a encontrar muchas formas de recortar nuestra imagen, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en lo que se quiere fotografiar, pero sin perder la estética. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más a detalle de qué se trata todos estos diferentes planos. En primer lugar, se encuentra el plano general, ¿no? En el plano general, básicamente muestra todo, ¿no? Es un plano bastante abierto, no nos acercamos mucho, sino más bien es un plano donde queremos ver todo lo que se encuentra en el paisaje, ¿no? A fotografiar. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, básicamente está el sujeto a fotografiar que está de espaldas, sin embargo me muestra un gran paisaje, inclusive un camino de largo. Ahí también, si se dan cuenta, se encuentran unas líneas verticales que me indican fuerza, ¿no? Digamos, esta fotografía también está hablando por sí sola, ¿no? Es una persona que tiene una mochila, que se está yendo de paseo o de viaje, está solo, y de manera indirecta me está contando que necesita mucha valentía, ¿no? En ese trayecto, en esta caminata. Entonces, al momento de nosotros leer una imagen, también lo estamos leyendo a detalle de esta manera. La estamos interpretando con las líneas de composición y planos, ¿no? Y bueno, más allá se encuentran los árboles, ¿no? Entonces este plano general básicamente me muestra todo, ¿no? Luego, como segundo punto, estamos hablando del plano entero. En el plano entero me acerco un poco más al personaje, ¿sí? Y no trato de no cortarle muchas extremidades, ¿no? Pero también me está mostrando lo que se encuentra más allá, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, estoy componiendo junto con el paisaje, ¿no? Pero me estoy acercando un poco más a mi personaje y lo muestro por completo, ¿no? Entonces, ahí estoy interpretando un plano entero. Luego, este plano es muy usado también con respecto a sujetos a fotografiar, ¿no? Estamos hablando del plano americano. El plano americano, me acerco un poco más al personaje, digamos, ya puedo visualizarlo. Sin embargo, el plano americano termina en las rodillas, ¿sí? Pero sí me muestra ya una parte del tronco de la persona, ¿no? De repente nos está contando un poco más hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces ya sabemos que la diferencia entre el plano entero, que se muestra básicamente hasta los pies, todo, aquí pues acorta a las rodillas, ¿no? Y sin embargo sí, me acerco un poco, pero no mucho al personaje, ¿no? Pero ya lo puedo visualizar mejor. Hasta ahí estamos.
Luego, en el plano medio, nos acercamos cada vez un poco más, pero esto ya en el plano medio solamente acorta hasta los codos, ¿no? Sin embargo, ya puedo ver un poco más las características de mi personaje, ¿no? Luego, en el primer plano ya nos encontramos al personaje muchísimo más de cerca. Ya puedo ver inclusive, digamos, las facciones. Con esto me refiero a que si, digamos, estamos en una película, en un rodaje, y la persona empieza a hacer, empieza a tener alguna expresión corporal, a llorar, a reír, ya el director se encarga de, en este caso, de guiarle a la persona que está grabando, al director de fotografía, ¿no? También tiene mucho que ver aquí. Y bueno, básicamente es eso. Tenemos ya un acercamiento mayor al personaje centrado en el rostro, ¿no? Luego, como primerísimo primer plano, inclusive ahí tenemos un detalle ya cuando el personaje va a hacer algo en particular, entonces ya comenzamos a cerrar un poco más al rostro. Con eso ya me estoy refiriendo a un primerísimo primer plano. Y en el plano detalle, básicamente es si queremos mostrar algo en particular de nuestro personaje, ¿no? Ya sea, no solamente podemos referirnos a alguna parte del cuerpo, ¿no? Sino también podría ser algún objeto, algo que llame la atención, que va a ser de suma importancia en la película o en la fotografía, o de repente si estamos haciendo una fotografía de producto, sí, pues podría ser dos tipos de tomas, ¿no? Un encuadre un poco más abierto donde me muestre todo el producto, todo el objeto, y otra podría ser un plano detalle donde estoy mostrando, si es un anillo, podría hacer un plano detalle en la roca, de repente en el botón de una blusa, en la parte de donde termina la manga de la blusa, ahí podría ser dos fotos, ¿no? Plano general y una en particular del plano de detalle. Por eso es de suma importancia entender estos diferentes tipos de planos al momento de hacer también nuestras composiciones. Y bueno, seguidamente también estamos componiendo con respecto a cómo nos movemos con nuestra cámara, con las posiciones, ¿no? Entonces existen estas 5, ¿sí? Que son ejemplos básicos, que sí o sí todo fotógrafo debe conocer. La primera es cenital, que básicamente la cámara se encuentra arriba, ¿no? Del objeto o sujeto a fotografiar. Luego, como segunda parte, está la posición de picado. En este caso ya no está del todo desde arriba, pero sí está de manera inclinada, como formando un ángulo en diagonal. Seguidamente el plano normal. Luego el contrapicado, que ya comienza ya a inclinarse desde abajo hacia arriba. Y por último está el nadir, ¿no? Que viene desde la posición de la cámara desde abajo, ¿no? Entonces, cenital es muy distinta a la de nadir, ¿no? Un ejemplo de nadir podríamos, y pueden también hacerlo ustedes mismos en casa. Imagínense que no solamente estamos hablando de las posiciones de la cámara, ¿no? Sino las posiciones que también podrían estar nuestra luz. Nuestra luz también nos está ayudando a componer. Entonces yo, por ejemplo, les doy ahora un ejercicio para que lo puedan hacer, y creo que con esto se les va a quedar muy bien en la memoria, que es, pongan el ángulo en modo normal, en la posición normal, y luego pídanle ayuda a alguien para que sea su modelo, ¿no?
y luego pueden coger una lámpara o linterna y la colocan debajo del rostro. Entonces, se podría decir que ya la atmósfera que está haciendo esta iluminación es un poco más terrorífica, ¿no? Ya que la linterna estaría en posición nadir, desde abajo hacia arriba del rostro, ¿no? Normalmente la utilizan en películas de terror, de suspenso, ¿no? Y la cámara, en este caso del director o del fotógrafo, estaría en posición normal. Entonces traten de hacer ese tipo de ejercicio para que no se les olvide, ¿no? Y puedan estar entrenando las posiciones con respecto a la cámara o de respecto a la luz también. Y bueno, aquí les dejo unos ejemplos de las diferentes posiciones, ¿no? Aquí hemos hecho una foto en cenital, ¿sí? Y también se encuentran líneas, también hay curvas, inclusive podría decirse que hay formas geométricas, ¿no? Como estos triángulos que se encuentran por aquí. Aquí veo una curva. Luego, como segundo, el picado, desde arriba. El contrapicado. Aquí tenemos otro ejemplo. El nadir, que ya lo habíamos explicado, cómo se encuentra desde abajo la cámara hacia arriba. Y ahora vamos a hablar acerca de la regla de tercios. Esta es una de las reglas importantes en la composición. Ahora vamos a entender con unos ejemplos visuales, con fotos. Entonces, bueno, esa regla básicamente divide una imagen en 9 partes diferentes, ¿no? Utiliza 2 líneas imaginarias paralelas de forma horizontal e igualmente de forma vertical. Se utilizan los puntos de intersección para poder distribuir los elementos de la escena. Entonces aquí podemos notar básicamente cómo serían estas líneas, cómo están repartidas por las secciones, y bueno, el número de cuadrados que básicamente se formarían con esta regla de tercios, donde la fuerza más importante cobra aquí, en esta zona de aquí, o puede ser aquí, que son los puntos de atención, ¿no? Y aquí le damos un ejemplo sin las reglas, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros mirando a simple vista o a través de nuestro visor de la cámara, ¿no? Sin necesidad ya poco a poco de tener estas líneas en nuestra cabeza. Y bueno, aquí también podríamos estar hablando de una regla de tercios, ¿no? En este caso, el barco se encuentra centrado, pero también abarca un punto de atención. Sin embargo, aquí en banco, en un tercio, se encuentra de este lado y podría cobrar mucho más fuerza que este ejemplo, ya que está justo aquí en el punto de atención. Ahora vamos a hablar acerca de el color en nuestra fotografía. Bien, en la mayoría de las fotografías, el color es lo primero que pudiera llamar la atención en cualquier espectador, con un buen entendimiento o conocimiento acerca de la forma en que los colores se combinan, se pueden obtener composiciones agradables y de gran contenido estético. Ahora vamos a hablar acerca del círculo cromático. Bien, entonces, el círculo cromático se usa para la clasificación de los colores. Se denomina círculo cromático al resultante de la distribución alrededor de un círculo de los colores, que son estos de acá, que conforman el segmento de la luz. Entonces, eso nos puede ayudar en relación con los sentimientos o emociones que queramos transmitir en nuestras fotos.
Estos conjuntos de colores son la representación de los colores que forman la luz. En lo que respecta a los colores primarios, bueno, esto es el círculo cromático de colores primarios. Es un sistema que nos interesa en la fotografía llamado sistema aditivo, o mejor conocidos dentro de la fotografía como colores RGB, que son estos de aquí: rojo, azul y verde, ¿no? Más conocido como green, blue and red, RGB. Y bueno, y ese es el círculo cromático de los colores secundarios en la fotografía. ¿Qué son los colores creados por la mezcla de los colores primarios? Son colores del sistema sustractivo o bien CMYK, que significan los colores en inglés cyan, magenta, yellow and black. Mayormente estos colores son llamados colores tinta, ya que el CMYK se usa para la impresión. Y este es, bueno, ahora podemos hablar de la armonía en los colores. Son aquellos que se encuentran ubicados uno al lado del otro, ¿no? Uno al lado del otro, dentro del círculo cromático, que tienen el mismo color en base que se les conoce como análogos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el rojo, y son estos de aquí los que se consideraría como armonía, ¿sí? Los que se encuentran uno al costado del otro son similares entre sí, sin embargo ya tienen otro matiz también. Y bueno, estos son los ejemplos en cuanto a colores armoniosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este choclo, tanto la mesa, ¿no? Su fondo desenfocado, como el mismo alimento, se componen de, que se parecen entre ellos los colores, ¿no? Entonces ahí también podríamos estar hablando de una armonía. Aquí, por ejemplo, también acompañan las plumas con respecto al ave, azules, turquesas, ¿no? No se separan de esto, inclusive tienen tonos ya verdes por aquí, que también son similares esto con los que están por acá, ¿no? Hasta el final. Y acá tenemos entre tonos amarillos, rojos, ¿no? Y en realidad el fondo no nos molesta mucho porque pasa desapercibido. Donde cobra más fuerza son estos colores de acá. Esos colores ya son cálidos, entonces la mayoría son cálidos, no se pierden entre sí y conforman esta armonía de color. Y bueno, con respecto al círculo de contraste, básicamente son los colores opuestos. En este caso, en el magenta conforma con el verde, el rojo tiene el contraste con el cian, el azul con el amarillo. Entonces, ya sabemos que estos colores entre sí forman un contraste entre ellos y también los podemos combinar al momento de hacer nuestras composiciones, ¿no? Siempre con cuidado porque son colores distintos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de composición, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, aquí en el círculo cromático me indica que podría usar el azul con el amarillo. Y acá, bueno, tenemos un girasol con un tono de amarillo bastante brillante, saturado, y aquí tenemos un cielo azul, ¿no? Pero como contraste funciona muy bien. Entonces ahí también estamos componiendo y conociendo el color en nuestra imagen y cómo nos ayuda a resaltar nuestros elementos a fotografiar, ¿no? Igual acá, ¿no? Tenemos fresas y también está utilizando un poco el celeste. Y esto, bueno, ya pasa a ser un color neutro que no nos fastidia, que no distrae a la vista del espectador, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos un magenta, un violeta,
con respecto al fondo, que es un tono verde, ¿no? También hace contraste y funciona muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más a fondo acerca de la psicología del color, ¿sí? Todos los colores en realidad, más allá de saber componerlos, cómo usarlos, si, bueno, ya conozco mi círculo cromático, a la perfección, entonces también cada color expresa algo, ¿no? Normalmente el amarillo transmite alegría, optimismo, ¿no? Recuerden que es un color cálido, también lo podría usar para transmitir un signo de alerta, ¿no? Por ser un tono llamativo, ¿no? Entonces también podríamos, y se usa mucho para indicar cierto signo de peligro, ¿no? Que es la combinación que se utiliza para las sustancias tóxicas, ¿no? Como también tiene otro lado que expresa positivismo, amabilidad, luz, alegría. Bien, el tono naranja se asocia bastante a la juventud, a la celebración, a la diversión, ¿no? Y no solamente también estamos hablando de fotos, ¿no? También podríamos estar hablando de marcas. Inclusive la gaseosa Fanta en su logo tiene bastante de naranja y es una gaseosa dirigida para el público joven, ¿no? Entonces, básicamente juventud, vitalidad, ¿no? En cuanto al rojo, transmite sensualidad, pasión, es un color bastante energético. Ajá. En primer plano, pues tiene la sensación también de profundidad, ¿no? También corre la energía, el peligro y el dinamismo. Y bueno, el verde, todos sus simbolismos son positivismo, se asocia bastante a la esperanza, al proceso, va muy acompañado de la naturaleza, ¿no? Y también resta forma a la negatividad, ¿no? Y si contiene más amarillo que azul, es más cálido y al revés más frío, ¿no? Entonces también podríamos pensar en poder usar el verde con respecto a sus combinaciones, ¿no? Si le agregamos un poco más de cierto otro tono, va a parecer un poco más frío, ¿no? Y si le agregamos el amarillo, también puede ser más cálido, ¿no? El verde en sus combinaciones. Y bueno, el azul expresa profesionalidad, seriedad, integridad, calma, paz. Es el color más frío, ¿no? Y también se asocia con el frescor y la ligereza. Recuerden que, como les decíamos hace un momento, vimos ejemplos de cómo el azul es muy usado en la naturaleza, ¿no? Como hace un momento les mostré el ejemplo del girasol con el cielo profundo, ¿no? Bastante brillante también. Y como este color se asocia a la calma, a la confianza, también lo usan en los logotipos, por ejemplo, de los bancos, ¿no? De algunas clínicas, inclusive juegan bastante con el blanco, con el azul, con el verde, con todos estos colores básicos que va a ayudar a reforzar a mi mensaje, ¿no? Al momento de querer expresarnos como marca, ¿no? Eso como punto aparte. Y bueno, el blanco estaremos evocando a la bondad, a la inocencia, al espacio. Si utilizamos, por ejemplo, tenemos una foto donde hay demasiado blanco y al fondo solamente tenemos un objeto, estamos teniendo una foto bastante minimalista, ¿no es así? Pero también el blanco hay que ver siempre en qué contexto estamos hablando, porque también en otros países el blanco significan otras cosas. Entonces, por ahí siempre al momento de hacer nuestro marketing, averiguar quién es mi público, a quién estoy segmentando, ¿no? Como lo vimos en las clases anteriores, el módulo anterior, y con eso voy a tener mi mensaje
mucho más preciso y reforzado, ¿no? Otros colores que también podrían ser de mucha importancia saber y conocer sería el negro, que podría significar valor, prestigio, sofisticado, poder. El café, bueno, pues es un elemento más tierra, más natural, más masculino. El púrpura, pues, refleja lujo, sabiduría, misterio, espiritualidad. El rosa es bastante femenino, es inocencia pura, romanticismo, ¿no? De repente para una marca de maquillaje para chicas, eh, para, para jóvenes también. Y bueno, aquí tenemos tres diferentes paletas, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los colores complementarios, de la armonía y de los colores análogos. Bien, básicamente los colores complementarios son aquellos que se encuentran en posiciones opuestas, ¿sí? Como estas de acá, en el círculo cromático. Por ejemplo, el verde, el azul, ¿no? En este caso está apuntando más entre este azul con respecto al naranja, ¿no? Y aquí una muestra de los tonos que hemos escogido, que también funciona muy bien de repente si lo queremos tocar como ejemplo de nuestra paleta de color para empezar a componer. Luego les voy a mostrar ejemplos, no se preocupen. Si seguido de esto, la armonía por los colores complementarios se basa en el contraste y en el efecto que provoca. Además, en realidad, la mezcla de dos contrarios en el círculo dan lugar a un neutro. Pero nos vamos a quedar con utilizar el contraste de complementarios en una imagen, funciona muy bien. Entonces, aquí también tenemos estos de aquí, que también están juntos. Por ejemplo, acá hemos seleccionado la paleta de morados con los de azul, ¿no? Que básicamente, como se encuentran cerca del círculo cromático, se parecen bastante. Son colores fríos también, ¿no? Podemos agarrar ahí una armonía bastante agradable a la vista. Y bueno, y por último, este cuadro explica el colores análogos también, que son aquellos que se encuentran en la misma zona del círculo cromático. La armonía entre colores análogos es más evidente, ¿no? Entonces, chicos, ya conocemos un poco más acerca de esto. Y bueno, en la monocromía, otra opción que no debemos olvidar es que asociemos al blanco, ¿no? Y negro. En realidad, el monocromo también quiere decir un solo color. Por ejemplo, en este caso, se han utilizado los colores de la paleta marrón y sus derivados de esto, ¿no? Que básicamente sus características son mucho más similares que esto de aquí. Entonces, este sería básicamente la diferencia, ¿verdad? Monocromos podríamos no solamente utilizar en tonos marrones, ¿no? Si yo decido utilizar en tonos verdes, podría agarrar un verde mucho más oscuro, un verde mucho más claro, y así subiendo y bajando en la intensidad, ¿no? O en la saturación del color. Entonces, ya sabemos que acá tenemos monocromos, monocromático, análogos y colores complementarios. Y bueno, aquí son unos ejemplos de básicamente de las fotografías, ¿no? Entonces funcionan bastante bien, ¿no? Inclusive no tendríamos por qué tenerle miedo a usar de repente un rojo con un verde, porque ya sabemos que dentro de nuestra paleta es válido.
Aquí, por ejemplo, podemos ver que ha utilizado tono monocromo porque casi todos se parecen entre sí, ¿no? En este caso ha jugado con una paleta de marrones, ¿no? Como de repente con un poco de amarillo, pero son similares entre ellos. Y acá pues ha utilizado un análogo porque casi todos se parecen entre sí, entre los tonos de azul, ¿no? Acá podemos ir viendo para que puedan, acá podemos ir viendo para que puedan corroborar que estos ejemplos funcionan bastante bien, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a los referentes. Esta es una parte importante porque quiero que tomen nota, ya no solamente para poder refrescar un poco más y darnos cuenta cómo es que lo utilizan también en las películas. Les voy a recomendar una página que la pueden encontrar fácilmente en Instagram. Y bueno, aquí se encuentra. La pueden buscar como Color Palette Cinema y básicamente nos da los ejemplos de diferentes tipos de películas muy conocidas y famosas en todas partes del mundo y cómo han jugado con la psicología del color, con las diferentes paletas de color, ¿no? Aquí, por ejemplo, una que encontré y que me gustó mucho y que vale la pena de repente poder visualizar es esta de aquí, de la película. Aquí justo nos dan los créditos, ¿no? La película Joker de 2019, dirigida, ¿no? Cinematografía, producción, diseño de producción, set de decoración, el colorista. Entonces también sería bueno que puedan buscar el nombre de estas personas e indagar un poco más acerca de su trabajo como productor, como colorista, ¿no? Y ahí podemos encontrar un poco más de información en cómo estas personas trabajan y puedan ver también otros tipos de películas que aportan mucho para, como contenido visual, ¿no? En este caso, han utilizado este tipo de paleta. Otra que también recomiendo mucho ver es esta de aquí. En realidad todas son muy buenas. O sea, como ejemplo funcionan muy bien. Aquí está. Se llama The Grand Budapest Hotel, ¿no? Busquen al director, busquen al colorista y al productor. Yo sé que les va a gustar mucho. Esta película tiene color por todos lados y es full composición. Otras que también les recomiendo ver es las de Tarantino, ¿no? Que también expresan, en casi todas sus películas tiene bastante rojo, ¿no? También porque en la misma película hay bastante acción, hay sangre, ¿no? Entonces, pero sí, es un buen ejemplo para que ustedes puedan explorar con respecto a la psicología del color, ¿no? Acá también no solamente estamos viendo la paleta, que ya sabemos que es monocromía,
monocromo, sino también nos expresa estas líneas de composición, ¿no? Aquí obviamente cobran más fuerza que las líneas que están por acá y nos muestra un camino infinito. Entonces ahí también con la dirección de arte funciona bastante bien, ¿no? Como lo han compuesto. Aquí, por ejemplo, han utilizado también formas geométricas, ¿no? Círculos por acá, vemos una diagonal en los brazos, también su cabeza conforma un círculo y de repente su tronco podríamos expresarlo como un cuadrado, ¿no? Esta serie de Netflix, muy famosa, también expresa líneas, tiene por aquí las formas geométricas, estas líneas son un poco más fuertes. Esto separa un poco a los personajes, también me está hablando un poco más me está contando en la película, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué están separados de esa manera? Entonces les recomiendo que exploren un poco más a detalle esta cuenta y la comiencen a seguir. Y bien, acá tenemos otro ejemplo de composición en fotografía. Por ejemplo, aquí me expresa bastante sensualidad y pasión por el hecho de utilizar unos labios rojos, inclusive una rosa roja, ¿no? Acá, por ejemplo, se quiso expresar el tema de angustia, ¿no? No necesariamente buscamos a que salga una persona con la cara deprimida, ¿no? Con ese tipo de expresión, sino también podemos representarlo a través de un objeto. En este caso, se ve con detenimiento el vidrio, ¿no? Aquí, por ejemplo, los colores llaman bastante la atención en respecto a lo que hay de fondo, ¿no? Que es la Biblia. Aquí, por ejemplo, hemos utilizado el pantón del código 5115C, ¿no? Y se ha tratado de hacer una fotografía con respecto al pantón indicado, ¿no? Ustedes podrían entrar a Photoshop y coger un pantón en particular, que es el código de color, ¿no? Que tiene cada uno, y empezar a componer respecto a eso. Comencemos a explorar. Acá pues básicamente estas fotografías son escala de grises, todas blanco y negro. Acá pues tenemos otro tipo de composición, ¿no? Que es una perspectiva frontal. Acá tenemos líneas, líneas, aquí también hay líneas, acá también podríamos formar otros cuadrantes más. Acá también me forma una perspectiva, también estamos hablando de composición. Acá tenemos una perspectiva oblicua, ¿no? En este caso como una diagonal. Acá tenemos una perspectiva aérea que se encuentra hacia arriba y también estamos formando una forma geométrica por casi todos sus ángulos. Y bueno, esta es una composición en cuanto a la profundidad de volumetría, ¿no? En este caso porque son objetos un poco más pesados. Aquí pues una profundidad de transparencia, en este caso porque tenemos una cortina blanca, ¿no? Que en este caso no nos deja ver más allá, pero también nos expresa una composición. Aquí la profundidad por traslapamiento y superposición. Y bueno, aquí tenemos la profundidad de color porque estamos usando distintos tonos, inclusive el rojo que se ha querido llamar un poco más la atención, evocándolo al centro, y utilizando los otros colores, ¿no? Inclusive aquí ya se ha utilizado ya por el tema de las verduras, en este caso expresa un poco más de calidez por utilizar tonos naranjas, amarillos, rojos, y acá solamente se ha utilizado tonos verdes.
Aquí tenemos una foto significativa en forma triangular, ¿no? Ya estamos componiendo también con lo que tenemos en la ciudad. Esta tiene un ritmo irregular, también estamos hablando de cómo se encuentran estas líneas, ¿no? Si bien es cierto, no son líneas perfectas, pero sí no son del todo iguales, por eso es que el ritmo no es igual, lo llamamos irregular. Aquí es distinto, aquí es todo lo opuesto, más bien son iguales entre sí, por eso lo llamamos ritmo regular. Acá tenemos un regular anómado, que puede ser un poco más larga que otra, ¿no? Se parecen del todo, pero llevan ahí una línea distinta también entre ellas. Y aquí pues irregular porque estamos hablando una sobre otra que no, inclusive se ven un poco más dispersas, ¿no? Entre sí. Acá tenemos una foto circular. También podríamos componer si es que tenemos que hacer foto publicitaria. Podríamos formar círculos, ¿no? En este caso. Jugar también con el tema de los platos, ¿no? De la circunferencia. No necesariamente si nos dan un plato cuadrado, sino también podríamos optar a que nos den, al momento de componer, le podemos pedir al chef que nos dé un plato cuadrado y podremos nosotros agarrar solamente esta parte de acá al momento de fotografiar y ya estaríamos teniendo dos cuadrantes, ¿no? Si es que lo querríamos hacer de esa forma. Aquí tenemos más circunferencias entre los alimentos. Acá tenemos una foto triangular con este objeto a detalle. Acá tenemos forma cuadrada. Aquí tenemos una diagonal dinámica. Acá tenemos una curva estática. No se pasa de la línea y es bastante simétrica. Acá tenemos una curva dinámica. Sigue siendo estática. Aquí dinámica. Y estática porque va la diagonal desde el principio a fin, ¿no? Es bastante ordenada con respecto a la anterior, ¿no? Que no choca con este borde, sino que se pierde por aquí. Por eso que también la llamamos dinámica. Acá tenemos otro ejemplo de dirección dinámica. Dirección estable, con esta muñequita de acá. Asimétrica horizontal. Asimetría vertical. Estamos componiendo con esta planta. Aquí tenemos otra asimetría vertical. Esa sería nuestra línea de fuerza con respecto a estos dos planos. Asimetría diagonal, en este caso, donde más llama la atención y donde se dirige nuestra vista es en este libro blanco, y todo lo demás es negro, ¿no? Entonces, nuestra atención se encuentra por acá. Y justo la hemos compuesto de esta manera, asimetría diagonal. Aquí también tenemos otra simetría diagonal al momento de querer componer con este espejo de maquillaje y esta cartera, ¿no? Fotosimétrica. Aquí tenemos otra simetría diagonal. Y simetría por repetición, ¿no? Se encuentran una detrás de otra. Y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, les invito a que ustedes mismos también puedan explorar e ir a las calles cuando decidan hacer sus prácticas con la cámara y comiencen a componer. Y si no tienen mucho tiempo de hacerlo, también pueden hacerlo en casa, ¿no? Por ejemplo, estas son fotografías en casa,
esta también. Podrían en su misma habitación encontrar un montón de cosas y objetos y empezar a componer, ¿no? Sin necesidad de salir de casa. Por ejemplo, esta luz no es un flash estudio, se ha utilizado luz natural y ya en postproducción de repente le he dado un poco más de brillo, ¿no? Esto, por ejemplo, es una sala. Entonces, empiecen a componer dentro de sus hogares con los objetos que tengan. Ya tienen el conocimiento de cómo funciona el círculo cromático, de a partir de ahí sus combinaciones. Y la página que les he recomendado también de Color Palette Cinema, donde pueden ver también películas, y de acuerdo a eso, cómo los directores, los productores han seleccionado las paletas de color al momento de querer componer con las imágenes. Entonces, hasta aquí hemos llegado con el segundo módulo de composición y diseño, aprendiendo a componer y lograr mejores fotografías. ¿Aló? Sí, ya terminó, o sea, ya terminé de grabar, pero no sé si darle a finalizar reunión o a qué botón le doy para que se guarde. O sea, acá todavía mi... Ajá. Ah, ya, ok. Ya, le voy a dar a finalizar reunión. Y luego me comenta si es que está todo ok. ¿Ya? Ya. Entonces no hay ningún problema si yo cierro todo, ¿no? Ya, le voy a dar finalizar reunión para todos. Ya. Gracias.